Bendito sea el dulce nombre de Jesús. Estamos viviendo unos tiempos de miedo, de ansiedad, de preocupación. Pero el Señor nos ha dado varias maneras de vencer el miedo, el temor, la ansiedad. De eso te vamos a hablar en el día de hoy. De una de esas armas espirituales poderosas para vencer todo lo que nos ataca. A labios de una de nuestras maestras, Iset Rodríguez. Iset. Hermano, que el Señor le bendiga. Buenas noches. Gracias por conectarse de nuevo con nosotros en nuestro estudio bíblico de la Biblia verdadera, cuyo el apóstol es Roberto Comesañas. En esta noche le tengo un pensamiento muy corto sobre cómo escoger fe sobre temor, o cómo vencer fe sobre temor. Y es un pensamiento que les quiero traer y vamos a leer en Primera de Juan, capítulo 14, versículo 18. Nuevamente, les quiero hablar, el tema de esta noche es cómo escoger fe sobre temor. Y vamos a leer en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Amén. Ahora, dice así. Y esta es la traducción a Reina Valera, 1960. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y te los quiero leer en la traducción en lenguaje actual. Dice así, Primera de Juan 4:18, pero la traducción que le voy a leer ahora es la traducción en lenguaje actual. Dice así: la persona que ama no tiene miedo. Donde hay amor, no hay temor. Al contrario, el verdadero amor quita el miedo. Si alguien tiene miedo de que Dios lo castigue, es porque no ha aprendido a amar. Me encanta esta traducción porque aquí dice que el perfecto amor, ¿verdad? Echa fuera todo el temor. Pero también nos dice en la traducción en lenguaje actual, dice que si alguien tiene miedo de que Dios lo castigue, es porque no ha aprendido a amar. Porque sabemos que la palabra nos dice que Dios es amor, ¿verdad? Y Dios no está como el cuco que está esperando a castigar a uno, right? Porque Dios no castiga, Dios perdona, Dios restaura, Dios redime, ¿verdad? Porque si eso no fuera cierto, Él no hubiese enviado a su Hijo Jesús para que muriera por ti y por mí, right? Entonces, evidentemente, ¿verdad? En la palabra, la frase no temáis o no tengas miedo es una de las palabras dichas que vemos más frecuente en la Biblia, ¿verdad? Jesús lo dice, Dios lo dice, los ángeles lo han proclamado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente de ese tiempo, como la gente de hoy, como tú y yo, ¿okay?, queda atrapada en las olas del miedo que la vida nos trae. Ahora, en muchos de los versículos, cuando Dios le habla a Josué, le dice: mira que te mando, que te fuerces, sea valiente, no temas ni desmayes, ¿verdad? Porque yo estaré contigo. Eh, eh, Dios le dice a Josué: no tema. Cuando el ángel se le aparece a la Virgen María, ¿verdad? Uh, Se le aparece y lo que él le dice a ella es que no temas. Entonces,
Dios desde el principio nos está diciendo que no tenemos por qué temer. ¿Ok? Y aún más en los tiempos en que estamos viviendo hoy como sociedad, como nación, en lo que estamos viendo sucediendo a través del mundo entero. Si no nos cuidamos, el temor puede invadir nuestras vidas y tomar el control, right? Y puede ahogar nuestra fe. Y en esta noche les quiero dar 5 puntos nada más, ¿verdad? En cómo escoger fe sobre temor. ¿Y cómo es que vamos a hacer eso? Bueno, el primer punto que voy a tocar es que tenemos que conocer la palabra de Dios. En Filipenses, capítulo 4, los versículos 6 y 7 nos dice esto. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. El versículo 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando el afán, el temor, la inseguridad trata de venir a nuestras vidas, la palabra nos dice qué hacer. Lo podemos leer aquí. Nos dice que por nada estemos afanosos. Dice, al contrario, que vayamos ante Dios en toda oración, busquémosle, ¿verdad? Dándole toda gracia. Porque cuando hacemos eso, cuando sacamos nuestros pensamientos de lo que nos está tratando de inculcar temor y lo ponemos en la palabra, en qué es lo que dice la palabra, qué es lo que me dice la palabra, ¿verdad? Y podemos ver aquí en este versículo que estoy tomando de ejemplo, la palabra me dice a mí que por nada yo tengo que estar afanada, sino que vaya donde Dios en oración, que vaya donde Dios con mis peticiones, que vaya donde Dios a darle gracias. Gracias por qué? Gracias por las bendiciones que Él me dio. Gracias por lo que Él ha hecho, lo que está haciendo y lo que va a hacer. Right? Porque entonces dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar mi corazón, va a guardar mis pensamientos en Cristo Jesús. ¿Ve? Ahora, el primer punto para poder escoger la fe sobre el temor es que vamos a conocer qué es lo que nos dice la palabra. Llénate de la palabra. Vamos a llenarnos de la palabra y no llenarnos tanto de lo que está diciendo la noticia, de lo que está, de lo que estamos viendo. ¿Ok? Es bueno enterarse de lo que está sucediendo, pero si eso es lo que te está sacando de paz, apágalo, right? Porque tú y yo sabemos, qué es lo que podemos soportar. Y si eso es lo que te está haciendo mal, apágalo. Y ponte a pensar en la palabra dice que si vamos a pensar en algo, ¿ok? Que pensemos en todo lo bueno, en todo lo justo, ¿verdad? Vamos a pensar en eso. Lo segundo que podemos hacer es tener fe en la palabra de Dios. ¿Okay? Lo primero es que tenemos que conocer la palabra. Lo segundo es tener fe de lo que estamos leyendo es palabra de Dios, ¿verdad? En Romanos 10,
El versículo 17 dice así: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ponte a leer la palabra, a oír la palabra, a escuchar música cristiana. Right? Vamos a asegurarnos que nos estamos rodeando de la palabra de Dios. ¿Okay? Muchas veces no todo el mundo puede, le gusta leer. Pues, ¿tú sabes qué? La palabra ahora vienen aplicaciones donde la palabra se puede escuchar. Ponte a escuchar la palabra. Porque sabemos que dice que la fe es por el oír. Y el oír no es el oír la queja, no es el oír el bochinche o lo que sea lo que está sucediendo. Es por el oír, por el oír por la palabra de Dios. ¿Ok? Ponte a leer la palabra. Ponte a escucharla. Llénate de la palabra. Right? Dejemos de escuchar las noticias tanto que deja de hablar, vamos a dejar de hablar cosas negativas o escuchar cosas negativas, right? La palabra nos dice que el poder de la vida y de la muerte está en nuestra lengua. En Proverbios 18:21 dice esto: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Wow. Okay. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, okay, por el enemigo, él no le tuvo temor porque Jesús sabía la palabra y él usó la palabra para pelear contra el enemigo. El diablo le decía una cosa y Jesús le decía la palabra, está escrito, está. Right? Escrito está. Hasta que el enemigo ya no pudo y se tuvo que ir. La palabra es nuestra espada, ¿ok? La palabra corta entrando y corta saliendo. Vamos a llenarnos de la palabra, porque cuando nos llenamos de la palabra, nuestra fe crece y el temor es echado afuera. ¿Amén? Y esto me lleva al punto número 3, ¿ok? Jesús sabía quién él era y el diablo no pudo traer duda o temor a su vida, ¿right? Ahorita dije que cuando Jesús fue llevado al desierto a ser tentado, Jesús peleó con la palabra, pero también Jesús sabía quién él era. Y el tercer punto, para vencer el temor, para vencer el temor y escoger fe y acrecentar nuestra fe, es creer que eres quien Dios dice que tú eres. O sea, saber quién tú eres en Cristo. Saber nuestra identidad en Cristo. En Proverbios 29, el versículo 25, y esto te lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Dice así: si tienes miedo de la gente, tú mismo te tiendes una trampa, pero si confías en Dios, estarás fuera de peligro. Wow, me encantó esta versión. Dice, si tienes miedo de la gente, tú mismo, no el diablo, no tu amigo, no el que sea, dice, tú mismo te tiendes una trampa. Pero si confías en Dios, estarás fuera de peligro. Tu confianza tiene que estar en quien Dios dice que tú eres. Right? Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10 dice
es, sí, versículos 9 y 10. Primera de Pedro, capítulo 2, 9 y 10 dice esto. Más, ¿ok? Si tú no sabes quién tú eres en Cristo, aquí vamos a ver quiénes somos en Cristo. Aquí dice, más vosotros sois linaje escogido, crear sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Versículo 10 dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. En Cristo somos parte de una descendencia escogida. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Y tenemos un propósito, y ese propósito es proclamar las maravillas, obras de Dios. Cuando el temor trata de decirte que tú no sirves, cuando el temor trata de decirte que tú no eres nadie, la palabra nos dice que nosotros somos linaje escogido. Dios nos escogió, ¿verdad? La palabra dice que nosotros no escogimos a Dios, Él nos escogió a nosotros desde antes de la fundación del mundo. La palabra nos dice que aún siendo pecadores, Él nos amó primero. ¿Ve? Por eso es tan importante conocer la palabra de Dios y no solamente conocer la palabra, pero creer la palabra, creer lo que Dios nos dice, creer quienes somos en Cristo. Amén. El cuarto punto es orar por fe, orar que el Señor aumente nuestra fe. Right? En Salmos 34, versículo 4 dice esto, el salmista David escribió esto. Él dijo, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Ve? No dejemos que el miedo nos paralice. Busquemos a Dios en oración y vamos a ver que el temor no se podrá quedar. En vez de darle cabeza, ¿verdad? Vamos a orar, vamos a hablar la palabra, vamos a ir a Dios en oración. El salmista siempre corría hacia Dios. Él descubrió el secreto de que en Dios estaba seguro. Right? Vamos tú y yo a hacer lo mismo. Buscar a Dios, decirle nuestros temores, hablar con Él y Él va a ver y va a saber que como el Señor nos da la paz y nos libra de nuestros temores, ¿verdad? Porque el salmista dijo aquí, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Esto me quiere decir a mí que Él estaba pasando por una situación bastante grande, ¿verdad? Que tenía temor. Y Él dijo, ¿tú sabes qué? Yo voy a buscar a Jehová. Porque yo sé que cuando yo lo busco, cuando yo lo llamo, Él me oye. Y después dice, y me libró de todos mis temores. Right? So, el cuarto es orar. Right? Para que nuestra fe pueda crecer y el temor tenga que huir. Y el último punto es escucha a Dios y no el temor. Isaías 41:10 dice esto. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.
Qué versículo poderoso. Dios mismo nos está dando una seguridad, una garantía, una promesa de que Él mismo estará con nosotros. Right? Y yo no sé de ti, pero esto me anima. Esto me anima a mí tanto porque dice que no tenemos que temer, porque Él está con nosotros. Cuando tú estás en una situación, ¿ok? Donde tú te sientes con miedo o que el temor está tratando de entrar, cita este versículo y dile, no, no, porque el Señor me dice que yo no tengo por qué temer porque Él está conmigo. Y cítalo y dice, no, no voy a temer porque sé que el Señor está conmigo. No voy a desmayar porque sé que el Señor es mi fortaleza. Sé que el Señor siempre me va a ayudar, siempre me sustentará con la diestra de su justicia. Bendecido Dios. Right? ¿Cómo vamos a vencer el temor? ¿Cómo vamos a apagar el ruido de este mundo? ¿Cómo vamos a mantenernos enfocados en quiénes somos? Es por la palabra. ¿Ok? Es que tenemos que conocer a Dios, ¿ok? Conocer la palabra de Dios, tener fe en la palabra de Dios, creer, ¿ok? Quién tú eres en Dios y quién Dios dice quién tú eres. Right? Orar a Dios para que nuestra fe crezca y escuchar a Dios y no al temor. Amén. Y para concluir, el poder está en nuestros pensamientos. Si dejamos que el diablo nos llene de mentiras con pensamientos de temor, de que no somos lo suficiente, de que no podemos hacer algo, entonces nos hemos dejado influenciar por él y hemos perdido la batalla de la fe. No dejes que esto pase. Cada vez que nos enfrentamos a una situación difícil, debemos preguntarnos esta pregunta. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de esta situación? Si nosotros hacemos esa pregunta, nos detenemos y nos preguntamos, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de esto? Y vamos a la palabra a buscar la respuesta. Si la palabra tiene una respuesta para todo en la vida. Es nuestro manual. La palabra es el manual del cristiano. Y si nos detenemos y nos preguntamos, ¿qué es lo que dice la palabra acerca de esto? Es ahí en donde encontramos las respuestas que necesitamos para salir victorioso de cualquier situación. Así que tómate el tiempo cada día para llenar tu mente con la palabra de Dios y verás los grandes frutos que va a producir en tu vida. Y vas a ver cómo tú podrás vencer el temor y aumentar tu fe. Vamos a callar las voces del mundo, a callar las voces que está tratando de inculcar el temor y vamos a callarle la boca al enemigo con la palabra. Porque vamos a ver que vamos a poder vencer al temor y aumentar nuestra fe. Amén. Espero que este corto pensamiento le pueda servir de bendición, de ánimo para
poder callar el ruido que estamos viviendo en estos días, ¿verdad? Y aumentar nuestra fe. Y no solamente para nosotros, pero también para transmitir nuestra fe a aquellos que lo necesitan. Amén. Bueno, gracias, buenas noches y como yo siempre les digo, sean bendecidos, pero sobre todo, sean de bendición. Dios le bendiga, Dios le guarde y buenas noches. Wow, bendito sea el nombre de Jesús. Bien amado, hasta aquí esta porción del día de hoy. Estoy confiado de que tu fe ha aumentado. Y ahora me despido como de costumbre, deseándote lo mejor que un ser humano le puede desear a su prójimo, mi hermano, mi hermana. Que Dios te bendiga. Chao.